Ojalá que puedan ustedes haber ya entrado en las series anteriores y en las conferencias anteriores, para que ahorita que yo continúe con esta serie, pues tú no te pierdas. Es como entrar a una película a la mitad. O sea, si una película no la ves desde el principio, no vas a entender la forma como se desarrolla el trama, o el diálogo, o el drama, o lo que sea, ¿verdad? Así es con la Biblia. Si tú antes no tienes la diligencia y la perseverancia de estar entre semana estudiando la palabra, oyendo la palabra día y noche, cuando vas manejando, antes de acostarte, dormirte con la palabra, no puedes avanzar en la vida. Y quiero decirles que se viene como un tsunami. Los vientos que están soplando contra el mundo vienen con una maldad inimaginable. El mundo está verdaderamente a la orilla de un abismo. Y hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver en primer lugar que esta doctrina del rapto de la iglesia es una doctrina que ha sido controvertida, atacada, calumniada, y han llegado inclusive a decir, ¿verdad?, tantas voces que oímos en las redes sociales y en el mundo, y espíritus engañadores que están por todos lados impidiéndonos que lleguemos al conocimiento de la verdad, que ni siquiera está el rapto en la Biblia. Otras versiones que he escuchado es que lo inventó un hombre llamado John Derby hace 2 siglos, porque antes de hace 2 siglos nadie había predicado el rapto. Y esto históricamente es muy fácil de debatir, porque tanto Eusebio como Irineo, padres de la iglesia, mencionaron el rapto. Así que esta corriente de pensamiento que el rapto antes de 2 siglos, hasta que John Darby y la Biblia Scofield pusieron de moda, pues es absurdo, ¿verdad? Porque más que cualquier otra cosa, cuando hablamos de esta manera, estamos poniendo en duda el carácter de Dios. Así que cuando alguien dice, es que el rapto no existe, ni está en la Biblia, o fue inventado hace 2 siglos, bueno, arráncale a la Biblia las páginas donde se menciona claramente esta doctrina que se llama el arrebatamiento de la iglesia, para que estés contento y sigue leyendo el Calimán. Entonces tenemos que ser realistas, ¿verdad? Tenemos que ya cobrar conciencia de lo que es verdad y lo que no es verdad. Ya muchos cristianos tienen que tener ya el discernimiento de poder distinguir la verdad del error, lo que es mentira, lo que es falso, lo que es amargo, lo que es dulce, porque si no llegamos a ese punto ya de poder definir y poder claramente decir esto no es o esto sí es, pues entonces es una mente reprobada, una mente que no ha sido restaurada, y aunque te digas que eres cristiano, realmente cuando venga Cristo no te vas a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y desgraciadamente muchas personas en la iglesia van a caer como las opiniones que hubo ahora con los Juegos Olímpicos en París. La esposa del presidente Biden dijo, qué maravilloso apertura de los Juegos. O sea, una persona que se expresa así, cuando el deporte lo mezclan atacando una religión, pues es una persona reprobada de la mente. Cuando dicen, es que esto es arte, o sea, llamarle arte a la última cena con una señora gorda, transgénero, judía por cierto, con un niño y con una persona detrás con sus órganos genitales de fuera, y llamarle a eso arte y tratar de corromper de una forma tan inmoral y desprestigiar más que cualquier otra cosa al cristianismo, ¿qué tiene que ver con el deporte, verdad? ¿Por qué no desprestigian al hinduismo? Pregúntate esto. O al Islam, o a cualquier otra religión. ¿Por qué tiene que ser el cristianismo el centro del ataque? Ahora tenemos algo de comprensión, porque si realmente el cristianismo contiene la verdad y existe una entidad espiritual que se llama Satanás, es lógico que su principal meta y blanco sea la verdad.
tratar de evitar que la verdad sea escuchada en el mundo. Cantantes de rock pesado, de heavy metal, atacan a Cristo, se revuelcan en la sangre con Cristo. ¿Por qué no lo hacen con Mahoma, con Zoroastro, con Mahatma Gandhi, con cualquier otro líder religioso? ¿Por qué siempre es la Biblia y el cristianismo el centro del ataque? Pregúntate eso, porque es la verdad. Y el diablo odia la verdad. Él vino para robar, matar y destruir. Y eso nos pone ya en guardia para que podamos, como soldados de Dios, presentar defensa contra toda especulación y toda filosofía que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, el apóstol Pablo comienza a definir y a revelarnos una nueva doctrina que se llama el rapto de la iglesia, que no existía, que no era conocida en el Antiguo Testamento. Todos ustedes como cristianos saben que cuando en el Nuevo Testamento vienen a revelarse los misterios, la palabra misterio, musterión, en el griego significa, apúntalo, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, viene Cristo, por ejemplo, en Mateo 13 y dice, he aquí un misterio, la parábola del sembrador. Cuenta una historia, un sembrador, una semillita, unos pajaritos, y nadie entendió lo que había detrás de esta historia que se llaman parábolas tan sencillas, con un lenguaje sin ningún tecnicismo, ninguna palabra o términos científicos o tecnológicos modernos. Y cuando Jesucristo se voltea a los discípulos en Mateo 13 les dice, ellos no entienden, pero a ustedes, ahora de aquí en adelante, he venido del cielo a abrirles el entendimiento para que comiencen ustedes a comprender la dimensión invisible que el mundo no puede comprender con el más grande intelecto que puedas tener o con todos tus grados académicos que puedas tener. Cuando vienes a la Biblia, te estrellas, chocas contra la palabra de Dios, porque se necesita para comprender el mundo espiritual al autor de la Biblia y el que vino a revelarnos la mente de Dios. ¿Cómo se llama esta persona? El Espíritu de verdad. Entonces tú necesitas el Espíritu de verdad de Dios para que comiences a entender lo que no entiendes con tu mente desarrollada intelectualmente tal vez. Entonces puedes ser un gran politólogo, experto en política, experto en filosofía y letras, experto en diferentes letras, etcétera, etcétera, sin entender las cosas de Dios. Y por eso el mundo se encuentra como está. Y por eso atacan el cristianismo, y el blanco es el cristianismo, porque no lo entienden y se ven imposibilitados a poder atacar o a poder derribar las verdades del cristianismo, y entonces, enojado el mundo contra nosotros, nos agreden. Pero realmente al que están agrediendo es a Dios, no a nosotros. Jesús lo dijo en Juan 15, si el mundo los aborrece, es porque a mí me aborrecieron antes. Muy bien, entonces encontramos en la Biblia misterios en el Nuevo Testamento. Efesios 3, dice Pablo, vengo a revelarles el misterio de la iglesia, otro misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. En el Antiguo Testamento no existía una entidad llamada la iglesia, o sea, un grupo de personas que iban a ser unidas al Hijo de Dios, unidas a Cristo, y se iba a formar un cuerpo donde Cristo sería la cabeza y nosotros sus miembros. Este cuerpo donde un cristiano o una persona se une con Jesucristo, eres miembro de una familia que se llama la iglesia. Entonces la iglesia no es este techo, la iglesia no es entrar a un templo y cállense porque aquí está Dios, como en el Antiguo Testamento y como la religión católica lo enseña también. Yo recuerdo cuando éramos niños,
Yo fui acólito y monaguillo. Y hasta los 13 años quería yo ser cura. Y pues tuve que aprenderme en latín las respuestas, porque antiguamente los acólitos éramos uno a un lado y aquí estaba el cura, ¿verdad? Y cuando él entraba al altar, levantaba y decía: introigo al altar de a Dios coletifica juventud de meam. Y le contestábamos nosotros, los acólitos, porque todo era así, todo era en latín. Y la gente ni en lenguas podían entender. O sea, era un idioma completo. O sea, lo hicieron a propósito para que la gente no lo entendiera ni lo que estaba pasando. Entonces, cuando él levanta el cáliz, está diciendo en el latín: levanto este cáliz y se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, una vez que él hace mágicamente la conversión, saca las hostias, se las da a cada persona y les dice: este es el cuerpo de Cristo. O sea, al tomar la hostia nos decían que estábamos recibiendo literalmente a Cristo, con el único problema que se te salía el próximo domingo y lo tenías que volver a tomar. Cuando vienes a la Biblia, Jesús dijo: he venido para que tú puedas tener la vida eterna, y el momento en que tú me recibes, para toda tu vida estás sellado con el Espíritu Santo. No necesitamos cada domingo estarlo invitando a nuestra vida. Es una vez y para siempre. Entonces la iglesia era un misterio, porque el Antiguo Testamento era un pueblo, un reino que se llamó Israel, que Dios los mandó para que dieran testimonio de sus leyes morales, sus leyes civiles y sus leyes de la santificación. Israel fracasó rotundamente, porque cuando el Mesías viene, lo rechazan, lo crucifican, y todavía Israel hasta este momento se encuentra bajo una grande maldición. Entonces, cuando hablamos nosotros de Israel, tenemos que tener cuidado de qué personas estamos hablando como Israel, porque dice la Biblia en Romanos 2, Romanos 4, etcétera, etcétera, que un judío no es el que desciende de Abraham, sino el verdadero Israel son los judíos que han aceptado a Yeshua. Y en ese momento ese judío, aunque sea étnicamente, pasa a la familia de Dios, y la iglesia ya no es judío, ya no es griego, ya no es gentil, ahora todos somos un cuerpo. Pero el plan de Dios nacional para Israel no ha fracasado. Romanos 9, 10 y 11. Cuando venga el Mesías en la tribulación y se conviertan todos los judíos, los que lo van a aceptar, ese es el Israel por el cual Dios mantiene como un remanente, como dice Romanos capítulo 11. Entonces damos lectura al versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. He aquí les digo un misterio. Quiero en este momento, dice Pablo, darles a conocer algo que nadie conocía. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Lucas, ni Mateo, ninguno de los apóstoles recibió esta revelación más que el apóstol Pablo. A él fue a quien Dios escogió para darle a conocer el misterio de lo que vamos a leer. He aquí les voy a contar algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es Pablo?, nos preguntamos, y la respuesta es que no todos vamos a morir. ¿Cómo? La palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como un intercambio para la palabra muerte. ¿Pero por qué se usa dormir? Porque hoy en la noche me acuesto y cierro mis ojos o tus ojos y entramos en un mundo de inconsciencia, donde la conciencia desaparece. Dormido no estoy consciente de lo que está pasando, pueden entrar a mi cuarto, pueden salir, etcétera, etcétera, y no me doy cuenta de nada, porque estoy inconscientemente sumergido en otra dimensión. Pero alguien llega y me echa un vaso de agua fría, abro mis ojos y regreso a la conciencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, la persona que está dormida no está muerta. ¿Por qué? Porque aunque esté inconsciente de la conciencia, sigue completamente con vida. Y así son los muertos. El día que tú te mueras, en el momento en que tú cierres los ojos, en ese momento el cuerpo se queda ahí y tú te sales del cuerpo,
Pero en el momento en que tú mueres, sigues vivo. No podemos morir. Seguimos vivos. Como dijo el gran predicador Billy Graham, cuando yo muera, no digan que estoy muerto, digan que estoy viviendo. Entonces te pueden meter en el cajón y la gente llorando todos los protocolo que se sigue en los panteones y todas esas cosas, y el difunto ni te escucha. Ya no sabe, te puede decir al panteón a llevarle flores a doña Chole, ¿verdad? Y doña Chole ya ni siquiera está ahí y las flores se van a podrir. Como el cuento una vez que les dije de la India María, ¿se acuerdan? El Día de Muertos se celebra, donde todos por el paganismo y la ignorancia de la Biblia, pues van a los panteones y le llevan. Entraba la señora Pompidou con un ramo de flores al panteón a llevarle a su muertito, y vio a la India María sentada con una olla de mole y le preguntó: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y la India María le contestó: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los cultos, ¿verdad?, como los incultos, la gente educada como la gente maleducada, están sumergidas en un paganismo completamente. ¿Por qué? Por ignorar que cuando morimos no estamos ahí. Un cristiano nunca regresa a un panteón, porque no hay nadie ahí, ni te está oyendo tampoco. Entonces es inútil, ¿verdad? Son tradiciones que se usan a través del comercio para beneficiarse. Entonces es importante que entendamos que va a haber una generación de personas cristianas que no vamos a experimentar lo que es morir. Imagínense nada más esto. ¿Puede ser tú o yo que no vamos a experimentar lo que es morir? Entonces, ¿cómo nos vamos a reunir con Cristo? Momentito, vamos a seguir. Pero todos seremos transformados. Hay muy pocos de ustedes que trajeron la Biblia, porque me siguen mirando cuando estoy hablando. Qué triste. Venir a la iglesia sin la Biblia, no vas a seguir avanzando en el cristianismo nunca. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Pablo, cuando esto suceda, lo vamos a ver más adelante en la primera carta a las Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Cristo venga, si murió tu mamá ayer, o tu hijo hace una semana, o tu abuelita hace 30 o 40 años, todos los que murieron antes de nosotros, cristianos, ellos van a resucitar primero que nosotros. Entonces, si viene Cristo ahorita en 10 minutos, todos los muertos en las tumbas van a levantarse, los cristianos, y luego, después de que ellos resuciten, como nosotros estamos vivos, en milésimas de segundo seremos transformados. La gente no va a notar esto, nuestras ropas se van a caer, 1,000 millones de niños van a desaparecer de las cunas y de las escuelas primarias, porque todos los niños se irán al cielo. Habrá aviones chocando porque los pilotos desaparecieron, un congestionamiento de tráfico en las carreteras porque choferes desaparecieron. Va a haber un caos internacional porque millones de personas han desaparecido y la gente tiene que darles una explicación ante la desaparición que va a causar este pánico y este terror en el mundo. Lo único que van a decir es que vinieron los platillos voladores por nosotros. Por eso la aparición desde 1946 del fenómeno OVNI. Satanás está ya planeando y pavimentando el camino para que cuando esto suceda, el mundo científico o pseudocientífico diga: se los llevaron, ellos eran los que iban en contra de toda la Agenda 30, los que iban en contra del globalismo, estos cristianos, como ahorita nos están llamando, ¿verdad? Porque tenemos que destruir ahorita el matrimonio, tenemos que destruir la agenda de todos los códigos éticos y morales, tenemos que
pervertir las mentes de los niños, confundirlos que no son niños, que son niñas, que son niñas, que son niños, tratar de hacer cirugías transgénero. El ataque es completamente directo y a la yugular de la familia cristiana, si no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque en el momento que desaparece la familia, desaparece la sociedad. Porque ahora, ¿quién es el papá? El Estado. Y por eso en Estados Unidos, en California, Canadá, por ejemplo, que ya está perdida esta nación, y hay leyes donde a los niños de a los 12 años viene el gobierno por ellos, y el papá y el mamá no pueden hacer por ellos, y los pueden darle una educación de la ideología de género sin que nadie se meta. Y si ellos quieren hacerse un cambio de cirugía, imaginémonos a un niño de 10 o 12 años tratando de imaginarse si es hombre o si es mujer, los pobrecitos, que su mente todavía no está desarrollada ni evolucionada para poder comprender realmente la diferencia de los sexos. Y más que cualquier otra cosa, de decirles que les pueden cambiar de sexo. Y si ellos van con el papá, escuchen lo que está pasando, y le dicen al papá, me van a hacer cirugía, van a los papás y los meten a la cárcel. Y les confiscan totalmente a sus hijos. El Estado quiere comenzar a pervertir a nuestros hijos, a controlar a nuestros hijos, para que la lealtad no sea a Dios, sea a Hitler, sea a los césares romanos, sea a los dioses, a los dictadores que se convierten en dioses autoritarios que están tratando de poder absorber el dinero y el poder para poder implementar cada día más y más su control sobre la población. Lo vimos en la pandemia. Entonces vamos a desaparecer en milésimas de segundo y vamos a ser cambiados y transformados. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Todos los que van en el rapto los van a leer, que son los que trajeron la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. Ahora Pablo lo hace con más detalles, porque el Señor mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando. Número 2, con voz de arcángel. Y número 3, con trompeta de Dios, descenderá, bajará de donde se encuentra ahorita Jesús, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que es lo que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios. Antes que nosotros seamos transformados, los primeros en resucitar serán los que murieron en Cristo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Esta palabra arrebatados es la palabra griega harpazo. Apúntala ahí en tu Biblia. Harpazo, tal como suena con Z. Es una palabra griega que significa ser sacado de en medio súbitamente. Y se usa la palabra zarpazo porque es la forma como un tigre, un león, ¿verdad? De un zarpazo así, pueden agarrar un conejo, pueden matar a alguien. Es algo súbito e inesperado. Súbitamente vamos a desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Millones de personas en el mundo seremos arrebatados o raptados. ¿Por qué se usa la palabra rapto? Porque en la traducción del latín es raptarus, y en lugar de arrebatados le pusieron raptarus, que es rapto. O sea, ¿qué importa? Porque son palabras sinónimas. O sea, oiga, ¿por qué rapto si el rapto no aparece en la iglesia? Cabeza de melón. Antes de estar discutiendo tantas cosas, estudiemos, ¿verdad? Estudia gramática. Una palabra sinónima es una palabra que tiene parecido con otra, aunque se escribe de diferente manera, pero tiene el mismo significado. Esa es la gramática elemental. Seremos arrebatados con las nubes para recibir al Señor. O sea, cuando venga Cristo en el aire, nadie lo va a ver en el mundo. Nosotros de repente desaparecemos, dejamos aquí nuestro cuerpo, somos transformados instantáneamente porque no nos podemos ir con Cristo.
con el cuerpo que tenemos ahorita. Ni podemos irnos con Cristo a otra dimensión con el cuerpo que tiene sangre y que tiene carne, porque este cuerpo sería imposible de vivir ni siquiera en la luna sin una escafandra. Saliendo de la atmósfera terrestre, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Entonces vamos a entrar a otra dimensión completamente donde no se puede entrar con el cuerpo que teníamos, que está bajo la ley que se llama físicamente la entropía. ¿Qué quiero decir? Esta palabra se usa en Romanos 8 como corrupción. La ley de la entropía es la que está establecida en la segunda ley de la termodinámica en la física. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica en la física elemental? Que todo tiene una tendencia a la descomposición. Todo se oxida, todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está muriendo celularmente todos los días. Todos los días nos estamos haciendo viejitos, todos los días salen canas, todos los días el corazón late con menos potencia. Todo comienza a descomponerse. ¿Por qué? Porque es una ley de la descomposición. El Sol, millones de toneladas masa, pierde cada segundo. Todo en el universo está regido bajo la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, que la Biblia llama la corrupción. Entonces, cuando nosotros seamos llevados con Cristo, tenemos que tener otro cuerpo donde esta ley de la corrupción ya no afecta ni opera en nuestro nuevo cuerpo, porque el nuevo cuerpo que tengamos será eterno. No volveremos jamás a morir. Y viene Jesucristo y nosotros lo encontramos en el aire. Mucho cuidado aquí. En el rapto, Cristo no baja a la tierra. Esto es importante porque vamos a distinguir más adelante la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Porque muchos dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. Y que el rapto sucede hasta que Jesucristo regrese al mundo. Vamos a ver que esto no es verdad bíblicamente. Entonces, en el rapto viene Jesús y nosotros salimos del mundo y lo recibimos a Él en el aire. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, 2 al 4, Él baja con nosotros al monte de los olivos y pone sus pies en el monte de los olivos. Tenemos que estudiar la Biblia para que veamos todas estas distinciones tan importantes. Entonces, dice a continuación, los que hayamos vivido seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, póngase a temblar porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, ¿qué caso tendría Cristo de espantarnos y decirnos, verdad? Antes que venga por ustedes, viene el cuco. Viene un dictador mundial y van a pasar ustedes una gran tribulación. Al contrario, dice, en vista de esto, aliéntense unos a otros. Nos conforta el Señor. Lo mismo que en Juan 14, antes de morir les dijo a los discípulos, estaban los discípulos temblados, llenos de estrés. ¿Qué va a pasar? Eso no es el Mesías, ¿nos va a liberar de Roma o no? Y entonces Jesucristo, conociendo el estado cognitivo en que los discípulos se encontraban, les dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, porque si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está la palabra paralambano en el griego. Os tomaré, o sea, los sacaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, un cristiano no puede estar ansioso ni lleno de estrés. ¿Qué va a pasar mañana? Y el dólar ya va a caer, y el petróleo va a subir, esto y el otro. Y ahora, mi dinero, ¿en qué lo voy a invertir? Pues voy a tratar de comprar más oro o más plata, como está el mundo ahorita como loco, sin darnos cuenta que nosotros nos regimos por otra manera de vivir. El mundo dice, compra oro para que puedas realmente mantener tus ahorros. Y Dios dice, da la obra de Dios y nunca te faltará nada. La Biblia dice a las mujeres, sométanse a su esposo, y las mujeres dicen, no, es un rebelde.
pero lo que te dice Dios es: haz esto y te voy a bendecir. Porque todo va contrario a como el mundo funciona. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Cuántos cristianos, verdad, llenan las iglesias avaros? Con trabajo dan el 10% que saben del Antiguo Testamento. Con trabajo pagan un café. Con trabajo pagan un desayuno. Con trabajo hacen lo que hacen por la avaricia que tienen y el temor de que: y si me gasto esto, ya no voy a tener mañana, y si no voy a tener las vacaciones. Y mientras más centrado estás en ti, menos vas a tener. Más aumentarán tus problemas físicos, porque el estrés y la ansiedad vienen a través de la preocupación por el futuro, que enferma tu mente, tu corazón, tu sistema cardiovascular, tu sistema cardiopulmonar. El estrés y la preocupación están en contra de la salud mental. Y Jesús dice: crees en Dios, cree en mí. Jehová es mi pastor. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué tratas de seguir el curso del mundo para poder creer que siguiendo esas políticas tú puedes asegurar tu futuro? Cuando Dios te dice: nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, pero muéstrame que realmente me amas y me sigues. Porque cuando venga el momento y cuando venga el cataplum y la catástrofe y caiga sobre vosotros como un lazo, como dice la Biblia en Lucas 21, entonces me gritarán y no contestaré. Me llamarás y no te responderé. Por cuanto amaste más tu vida, pero el que me oiga habitará confiadamente sin temor del mal. Proverbios capítulo 1. Muy bien, ahora veamos claramente otro aspecto del rapto, y es el siguiente. Independientemente de que históricamente ya vimos que es imposible estar diciendo que el rapto fue inventado con un señor Scofield y por un señor John Darby hace dos siglos, etcétera, etcétera. Hay otra controversia respecto a esta doctrina, porque en la Biblia todo va a ser atacado. Todas las cartas de la Biblia del Nuevo Testamento son para combatir herejías. Gálatas, Filipenses, Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, 1, 2 y 3 del apóstol Juan, Judas, todas las cartas de los apóstoles desde que Jesucristo vino al mundo y se fue, inmediatamente se volcó sobre el mundo espíritus engañadores, Satanás con los principados satánicos, para tratar de impedir que esas verdades, que esos 12 apóstoles que les costó la vida, pudieran avisarle al mundo: Jesús vive, hay resurrección de muertos, esta vida no lo es todo. Tenían ellos que impedir que este mensaje fuera escuchado. ¿Y cómo lo podían impedir? Introduciendo en las iglesias falsos maestros. Estamos infiltrados en las iglesias, estamos infiltrados en las librerías, estamos infiltrados en los seminarios teológicos, estamos infiltrados en cada reunión cristiana que se hace. Aquí ahorita somos, no sé, 800,000 personas, etcétera, etcétera. No solamente aquí, en cualquier iglesia del mundo hay cientos de ustedes que no son cristianos, que vienen a espiar, que vienen a poder oír y a burlarse de las cosas de Dios, y que de alguna forma están tratando de sembrar semillas de dudas en personas alrededor para impedir que lleguen a la meta. En todas las iglesias tiene que haber Judas. Dice Judas, el epístola de Judas antes de Apocalipsis: hombres que han entrado encubiertamente para poder pervertir la gracia de Dios. Estamos infiltrados. Por eso cuando digas: ay, que esa persona es cristiana y mira nomás, ayer lo vi borracho y el otro, simplemente no era cristiano, hermano. O sea, no te dejes llevar por lo que pasa en la iglesia. Y ese pastor cayó en adulterio. Bueno, que no todos son iguales. Y ese piloto chocó, pues no por eso todos los pilotos van a chocar. Y esa persona, un doctor hizo una operación transgénero, no todos los médicos han perdido su ética profesional. O sea, no podemos generalizar por las cosas que suceden, porque hay un remanente fiel y hay hombres de Dios y mujeres de Dios en todas las iglesias
verdaderos hijos de Dios que siguen a Cristo, que memorizan la palabra, que han sido cambiadas sus vidas, que han sido transformados por el poder del Evangelio y que están ganando las almas. Esos son los que se van a ir en el rapto. Y muchos de ustedes, si sucede mañana el rapto, la semana que entra, van a venir a la iglesia el próximo domingo y no van a encontrar más que a pocas personas. Y van a caer de rodillas, escúchame, y van a llorar, se van a jalar los pelos y van a decir: era cierto, era cierto, era cierto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te tendrás que quedar a los 7 años de la tribulación, donde no te imaginas lo que se viene sobre el mundo. Por cuanto no quisieron conocer el amor a la verdad, Dios mandará un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación, que es otro aspecto que se debate y que es muy controversial. El carácter de Dios nos es revelado en la Biblia. Y siempre desde el Antiguo Testamento, la forma como Dios ha tratado con aquellos que ha llamado, en el Antiguo Testamento fue Israel, con nosotros a la iglesia, cuando Dios juzga al mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios separa a Israel de sus juicios y a la iglesia de sus juicios. Dios nunca juzga a su familia juntamente con el mundo. Y en la tribulación será la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, que vendrá sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Veamos primero a Enoc, Génesis capítulo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc es el primer caso de un hombre en el Antiguo Testamento que fue sacado del mundo sin morir. Enoc no murió. Dice Hebreos 11:5, porque fue traspasado, ¿verdad? Fue traspuesto viviendo a la otra vida. Este es un símbolo del rapto. O sea, en el Antiguo Testamento hay casos de personas que vamos a ver desaparecidas, que sucedió lo mismo, pero una sola. Pero no la doctrina de que un grupo de personas no íbamos a morir. Es la grande diferencia. En segundo lugar, Noé. Dios ve a Sodoma y Gomorra, Génesis 19, y le dice a Abraham: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué, Señor? Porque los niños, los jóvenes y los adultos son homosexuales, son afeminados, están completamente pudriendo la sociedad y contaminando el mundo. Los voy a destruir. ¿Qué hizo Dios? Mandó y le dijo a Lot: oye, pero tal vez le dice a Abraham: Señor, si hay 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y dice Dios: si hubiera 50 justos, por esos hombres, perdono a Sodoma y Gomorra. Y de repente llega otra vez y le dice a Abraham: oye, Señor, pero si encuentras 10, por los 10 perdono a Sodoma y Gomorra. Total que no llegaron ni a 10. Había solamente uno solo que se llamaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Entonces le dijo Dios en su misericordia: voy a mandar ángeles para que vayan a Sodoma y le toquen la puerta. Lot, arregla tus cosas y arregla tu familia y vámonos, porque viene la destrucción contra esta ciudad. Y cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot y le tocaron la puerta, los sodomitas, o sea, toda la perversión y los hombres que había en Sodoma, vieron que entraban los ángeles y los vieron muy guapos, los vieron muy atractivos. Imaginémonos la belleza de los ángeles, ¿verdad? Y se fueron detrás de ellos y vieron que entraron a la casa de Lot y le tocaron a Lot: oye, sácanos a esos hombres que andan ahí contigo, los queremos conocer. La palabra conocer es la palabra yada, Y-A-D-H-A en el hebreo, que significa íntima, conocer íntimamente. Cuando dice conoció a Adán a Eva, significa íntimamente, o sea, hubo una relación sexual. Queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Y pues Lot les dijo: no, de ninguna manera. Y les dijo: mejor llévense a mis hijas.
Fíjense nada más al grado en que el único justo, parecía justo, había llegado. Llévense a mis hijas mejor. Y los habitantes, los sodomitas, dijeron: no queremos a esos hombres. Entonces el ángel abre la puerta y los deja ciegos. Y los mantiene lejos de la casa de Lot. Y le dice a Lot: apurémonos porque se viene el juicio. Total que cuando Lot fue a llamarle a su familia: vámonos porque viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ninguno de los familiares de Lot le hicieron caso. Se burlaron de él. ¿Por qué? Porque no le creyeron. ¿Será así la respuesta de tu familia, que ahora tú le estás diciendo: vamos a venir a Dios, y se burlen de ti porque viene un juicio sobre el mundo? ¿Te han visto tan falta de convicciones y que tu cristianismo es tan completamente infiltrado por otros pensamientos y otras religiones y otros sistemas de filosofías, que ya no te creen ni tu familia? Es a lo que se enfrentó Lot, y es la advertencia que nos hace Dios. Va a llegar un momento en que ni tu familia ni tus hijos van a creer que eres lo que eres por el testimonio que has dado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer salió, la esposa de Lot, y le dijo el ángel a toda su familia: cuando los saque de Sodoma, ninguno de ustedes voltee hacia atrás, porque el que voltea hacia atrás, algo le va a pasar. Y entonces salieron Lot y sus dos hijas y su familia y su esposa y la mujer de Lot. Lucas 17, volteó para atrás, porque la mujer de Lot tenía su esperanza en el salón de belleza, en las uñas, en todo lo que era la prosperidad. O sea, el corazón de la mujer de Lot estaba en el mundo. Realmente ella no amaba a Dios, amaba las cosas del mundo, y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando viene Jesucristo, Mateo 5 y Mateo 6 dice: ustedes son la sal del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué nos usa como sal? Porque la sal impide la putrefacción de la carne. Entonces la sal no es antiséptica, es aséptica. Entonces cuando no hay sal, se echa a perder las cosas. ¿Qué significa que Jesús le haya dicho: acuérdense de la mujer de Lot? En Lucas 17, acordémonos de la mujer de Lot. Significa que cuando Él venga, muchos cristianos, sus ojos no van a estar esperándolo. No tienen esta esperanza de que venga Jesucristo. Por eso no purifican sus corazones ni tienen temor de Dios. Sus ojos siguen en el dinero, en hacer dinero, en la política, en prosperar. El que no tranza no avanza. En los placeres, el sexo, la pornografía. Están completamente absorbidos y atados, esclavizados en una cárcel de sus propios placeres. Y cuando venga Cristo, se convertirán en estatuas de sal. O sea, no servirán para nada, porque ya la esposa de Lot, ¿verdad?, convertida en estatua de sal. ¿Qué significa una estatua de sal? Que aunque tenga por afuera el elemento de la sal, ¿verdad?, ya ella no puede hacer nada, paralizada completamente de sus funciones. Jesús dijo: si la sal no sirve, ¿con qué será salada? Si tú en tu familia no eres una influencia, ¿quién podrá influir a tu familia entonces? ¿El vecino? ¿El gobierno? ¿Cómo están los gobiernos actualmente? Nosotros somos la sal. Con nuestro testimonio estamos impidiendo que mi esposa, mis hijos, mis vecinos, ¿verdad?, todo el círculo a mi alrededor, en mi trabajo, mi bufete jurídico, mi consultorio médico, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, mi influencia, mi testimonio, que hablo de Cristo, que la gente me ve que tengo algo diferente en lo que pensar, está impidiendo el juicio de Dios. Y hasta que Lot no salió de Sodoma, no cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otro caso, Noé. Noé, dice la Biblia en Génesis 6, 10 y 11, el mundo está completamente en la violencia y en la inmoralidad también. Tenemos que volver a restaurar a la raza humana. Noé construye un arca y vas a entrar tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras, 8 personas en total. Y hasta que no estés dentro del arca, no va a caer el diluvio universal, porque fue un diluvio global.
La arqueología y la paleontología nos dan testimonio de estos milagros de la Biblia. En las colinas y en los montes más altos como los Himalaya, como el Everest, han encontrado coralíferos, ¿verdad? Han encontrado conchas que nadie explica cómo llegaron a esas puntas. La Biblia lo explica. Hubo una época en la que el mundo fue completamente cubierto, a las montañas más altas, por las aguas. Pero Dios sacó a Noé y a su familia y los salvó. Otro caso, ¿verdad? Génesis 12. Viene la última plaga contra Egipto y le dice Dios a Israel: maten, ahí nació la Pascua, maten un cordero y pongan la sangre en las dinteles de la puerta, arriba, abajo y a los lados. Y cuando el ángel de la muerte pase sobre Egipto y vea la sangre, pasará sobre tu casa y no tocará a tus hijos primogénitos. De ahí la palabra en inglés Passover, que se traduce Pascua, que significa Passover, significa pasar por encima. Passover. Y todos los que estaban bajo la sangre del cordero no fueron tocados. Dios no juzgó a su pueblo. Y durante las 10 plagas, Dios puso en Gosén, una tierra, un territorio cerca de Egipto, a su pueblo. Mientras en Egipto había oscuridad, ellos tenían luz. Cuando no tenían comida, ellos tenían comida. Cuando había pulgas y había ranas y había piojos y había agua contaminada, su pueblo comía y bebía y no tenía enfermedades. Porque Dios hace diferencia entre el juicio del mundo y el juicio de su pueblo. Los espías de Rahab, cuando Josué mandó investigar, ¿se acuerdan? A Babilonia. Era una prostituta Rahab, y cuando llegaron los espías en Babilonia, ella los protegió. Y cuando vino la destrucción sobre Babilonia, Dios perdonó a Rahab y a su familia. De esta manera vemos nosotros que siempre en la Biblia el carácter de Dios es separar a los juicios. La tribulación será un juicio que es en contra del mundo. Veamos esto y respaldémoslo con más versículos de la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira. No es que Dios dice que todos vamos a pasar tribulación y en el mundo tendremos tribulación. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una ira que iba a venir sobre el mundo, futura. ¿Cuál es esta ira? La única que viene es la tribulación, porque nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, como lo vamos a ver. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios descarga su ira sobre su Hijo. Dios descarga su enojo sobre su Hijo. Dios no escatima a su Hijo, Dios no perdona a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Romanos 8, el que no perdonó a su Hijo, ¿no nos hará todas las cosas? ¡Qué grande amor! No perdonó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces la ira de Dios la lleva el Hijo, se llama la muerte sustitucionaria, la muerte vicaria o la muerte expiatoria teológicamente de Cristo. El justo muere por los injustos. Y a nosotros se nos imputa, recibimos una justicia que no es de nosotros, una santidad que no es de nosotros, una posición que nunca hubiéramos podido ganar porque alguien en la cruz pagó por ella, por ti y por mí. Y por eso no estamos ya bajo la ira, estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Nos libra de la ira futura. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, otro pasaje semejante. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vayamos al Apocalipsis ahora. Y todos estos pasajes nos muestran claramente que la iglesia no puede atravesar la ira de Dios, ni la tribulación.
Y los que lo afirman de forma opuesta, les falta muchísimo estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué cosa? Habla de un período específico. Viene sobre el mundo una hora de la prueba. Nosotros ya fuimos probados, nosotros ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos santificados por la sangre del Hijo de Dios y por la santificación del Espíritu Santo. Entonces, esta hora en la que va a ser probado el mundo, lo dice, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la promesa es verdad, vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos. Unos dicen, bueno, aunque estemos en la tribulación, pero no nos van a tocar los juicios. Mira, lee el capítulo 9 de Apocalipsis y vas a ver que se vienen billones de demonios sobre el mundo, picoteando a todos los que no puedan, a todos los que no tienen el sello de Dios. Vendrán los ángeles caídos, habrá híbridos, habrá quimeras, o sea, cambios de ADN, de experimentos que hicieron con la inteligencia artificial. Será un mundo completamente terrorizado, horrorizado por lo que va a venir. ¿Dónde te vas a esconder? No es que aunque estemos en la tribulación no nos van a tocar las plagas, cuando más de la mitad del mundo va a morir. Solamente en el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 al 8, una cuarta parte de la humanidad muere. Apocalipsis 9, una de las trompetas, otra tercera parte muere. Ahorita somos 8,000 millones de personas. Cuando venga la tribulación, cuando venga Jesucristo y regrese con nosotros ya para establecer su reino mesiánico en el mundo, habrá aproximadamente una tercera parte de sobrevivientes en el planeta Tierra. Tú ni en Toluca vas a estar, porque Toluca va a desaparecer completamente. Todo el continente americano va a ser completamente borrado del mapa. Muy bien, dado que tenemos estas promesas, ¿cómo no haríamos firme nuestra vocación y elección? Porque todo aquel que tiene esta esperanza, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Creo, amado santo de Dios, amados santas de Dios, que es el tiempo que hagas firme tus convicciones. Es el tiempo en que realmente te arrepientas de tu vida. Si has llevado un camino hasta ahorita de un cristianismo doble, un cristianismo carnal, un cristianismo donde llegas el domingo y alabas a Dios y de lunes al viernes eres el anticristo en tu casa, en tu trabajo, sigues con tu avaricia, sigues con tus paranoias, no puedes ni siquiera dormir, la forma como vives con tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres. Tú a jóvenes les estoy hablando. Tienen relaciones ustedes como jóvenes sexuales antes de casarse y dicen que son cristianos y vienen a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el juicio viene. El juicio viene y el juicio ya está a la puerta. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Porque ahora más que nunca debemos de guardar nuestra salvación, no viviendo como vive el mundo, Señor, y recordando que en cualquier momento vienes por nosotros sin advertencia. Mirad también, dice la Biblia, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros como un lazo el arrebatamiento de la iglesia. Velen pues en todo tiempo orando por todos los santos con toda oración y súplica en el Espíritu, para que sean tenidos por dignos, para que seas tomado por digno, por digna de recibir al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Ya ancha es la puerta que conduce a la perdición,
y la mayoría van por ella. Angosto y estrecho es el camino y la puerta que conduce a la salvación. Y en verdad os digo, dice Jesús, muy pocos entran por esta puerta. En esta mañana, recibe a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, si no tienes a Jesús en tu vida, y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tú llevaste el castigo, el enojo, la ira de tu Padre que yo merecía llevar. Mas ahora tu palabra dice que al llevar tú el castigo y el infierno que yo merecía, es porque me amas. Dios te ama y no quiere que sigas viviendo la forma como estás viviendo. Te abro, Jesús, mi corazón, y te invito en este instante como mi Rey y mi Salvador. Gracias porque ahora tengo paz de que al morir vendrás por mí, sanarás todas mis heridas, ya no habrá muerte ni dolor, y las cosas viejas pasarán. Esta corta vida que me has dado, la quiero aprovechar para ser un testigo tuyo de tu amor en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Reciban un cordial saludo, bienvenidos a esta edición de Aquí Entre Nos. Y bueno, esta vez tengo el privilegio, imagínense qué emocionado me siento, porque estoy aquí en Dallas y junto al pastor Armando Alducin. Jonás, ¿cómo está? Así que emocionado, siempre lo presento desde allá, desde Costa Rica. Igual es un privilegio compartir, ¿verdad?, el programa con usted, pero ahora aquí al lado suyo, pastor Alducin, qué bueno tenerlo. Al contrario, privilegio para mí estar con ustedes. Hasta saco se puso, ¿no? Si no, ustedes se pusieron de negro, no me dijeron que íbamos a hacer aquí como el trío Los Panchos, ¿verdad? Bueno, nuevamente la bienvenida al programa, pastor, qué bendición tenerlo. Y quería hacer unas preguntitas antes de entrar, aunque háblenos del tema, Roger, y tal vez dónde puede la gente irlo descargando, porque son 5 páginas esta vez. Sí, de hecho aquí el pastor Alducin nos decía, bueno, si no nos alcanza uno, lo hacemos en 2 partes, pero lo bueno es que usted lo puede estar siguiendo, y hay un documento que siempre muy gentilmente el pastor Alducin comparte con nosotros, Israel, ¿verdad?, la higuera de los últimos tiempos, hablando de todas las señales y las profecías, ¿verdad?, que se hablan en la Biblia, y sobre todo en Mateo 24, muy interesante este tema, así que usted lo puede descargar en el más 1-469-781-1000, al pie de la pantalla está apareciendo el número ahí para que ojalá ya usted lo tenga entre sus contactos. Y en la zona de descargas usted despliega ese menú y ya va a aparecer el primer documento, ¿verdad?, que está hablando de Israel, la higuera de los últimos tiempos, y usted va a poder seguir. Esto es un documento hoy bastante amplio, y algo que me gusta mucho es que don Armando siempre, ¿verdad?, obviamente es tema central la Biblia y muchos versículos bíblicos que acompañan todo el estudio que él hace, para que usted lo tenga y pueda compartirlo ahí con sus amigos y lo genere ahí conversación. A veces se habla de tantas cosas, es mejor hablar de la palabra de Dios, ¿verdad, pastor Alducin? Y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, es muy importante, así que usted lo puede descargar. Roger, vea, nos van a estar acusando a unir aquí al programa, no al programa, pero van a estar en el estudio los pastores de la comisión que nos acompañan en Dallas, que no te dejaron venir solo y están acompañándote también. A ver, ¿quién va a acompañarnos mañana en el programa de Pregúntele al Pastor, por ejemplo? ¿Quiénes nos van a acompañar mañana? Bueno, está la primera parte, que está el pastor Juan Carlos Sánchez, pastor Mario Vargas, ¿verdad?, de Iglesias Nazarenas, ¿verdad?, denominación, amigos de la casa aquí también, y el pastor Alejandro Castro, de Comunidad Paz, allá en Costa Rica. Y en la segunda parte se nos une el pastor Henry Zúñiga, ¿verdad?, porque es que no nos caben todos aquí, ¿verdad?, y aquí no cabe en la segunda parte el pastor Henry Zúñiga, el pastor Ronald Vargas, presidente de la Alianza Evangélica allá en Costa Rica, y también pastor Edwin Gómez. Así que mañana va a estar bueno, pregúntele al pastor para que no se lo pierdan. Pero quería preguntarle, porque son tiempos políticos aquí en Estados Unidos, y sé que a usted le gustó mucho la apologética, y entonces
Pensé que de la política, la apologética, sí. Entonces, quería preguntarle, he estado viendo que algunos líderes religiosos, ¿verdad?, han orado, casi profetizado o sellado apostólicamente a los dos candidatos. He visto que algunos lo han hecho por el señor Trump, otros por la señora Kamala. Entonces, no sé, le pregunto a usted, o sea, si fueron casi que profetizados algunos dos, como que algunos dos la profecía va a fallar, porque no pueden los dos, no solo que quedan empatados, sino creo que los dos presidentes, ¿verdad? Claro. O sea, alguno de los dos no va a ser presidente, entonces, no sé, yo siempre me pregunto, como cristianos o como líderes, ¿cuál será nuestra responsabilidad en el tema? Bueno, la Biblia es muy clara respecto a que tenemos la responsabilidad de 1 Timoteo 2, orar por nuestros gobernantes. Es muy importante esto, porque sabemos que en los tiempos que estamos viviendo viene un tsunami, ¿verdad? Viene una tempestad, una tormenta política en el mundo, donde el diablo pues va a tratar de confundir a todos los líderes. Y si este país, Estados Unidos, fue fundado en la palabra de Dios cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra al estado de Virginia, a Rhode Island, aproximadamente en 1600, podemos nosotros saber que después de Israel, Estados Unidos fue fundado en la palabra de Dios. Y pues ya tenemos algunos años donde, desde 1973, que se prohibió la oración en las escuelas públicas en Estados Unidos. Después, ya bajo el gobierno de Obama, se legisló completamente ya los matrimonios gay, y así vemos nosotros la descomposición moral que este país ha tenido. Así que ahora tenemos pues a dos candidatos y tenemos que orar. A los cristianos realmente y finalmente tenemos que orar para que no importe el gobierno donde podamos vivir, siempre y cuando el gobierno nos dé libertad de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Los apóstoles, ¿bajo qué gobierno vivieron? En Nerón, por ejemplo, que a los 16 años ya era emperador romano, muere antes de los 35 años suicidándose. ¿Cómo persiguió e incendió Roma para que los cristianos fueran culpables y echarlos al Coliseo romano? Y jamás encontramos en la Biblia ningún pasaje donde los apóstoles hablen el mal en contra del gobierno romano. Así que creo que esa debe ser nuestra posición, ¿verdad? Dios está al control de todo, dicen Daniel 2, Él quita los gobiernos, muchas veces de acuerdo al pueblo, como lo hizo con Saúl. El pueblo que no quiso seguir siguiendo a Dios, pues Dios le entregó a Saúl. Y así en nuestra época tenemos que orar, y ya no importa el gobierno que sea, ya sea los demócratas o republicanos, pues tenemos que orar para que podamos seguir teniendo libertad. Y claro que si somos cristianos vamos a votar por la agenda que más tenga cercanía o esté considerando los valores morales y éticos de la palabra de Dios. Estamos claros en cuanto al gobernante, pero el que quiere ser el gobernante, vamos, si usted tuviera, pues las iglesias de ustedes están fuera de Dallas, ¿verdad? Están allá en México, pero digamos, solo suponiendo que usted tuviera una congregación aquí en Dallas, y tanto la vicepresidente Kamala como el expresidente Trump le piden: quiero ir a tu iglesia el domingo para que puedan orar por mí. ¿Cómo sería su oración por ellos? ¿Sería diferente la oración por ella que la oración por él? ¿Con qué responsabilidad siente? Bueno, por ejemplo, en el caso de los demócratas que tienen de candidato a Kamala, y ella nos pediría que hiciera a nuestra iglesia para que oramos por ella, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque conocemos su agenda, sería una hipocresía. Entonces, sabiendo una agenda en la que ella está en contra de Israel, está en contra de la familia, está a favor del aborto, está a favor de la descomposición del matrimonio, pues ¿cómo la voy a invitar, verdad? O sea... No, ella se invita, digamos, ella se invita. Ella dice... Bueno, si le invita y nos pide afuera de la iglesia que oremos por ella, ¿verdad? O nos pide en algún lugar privado, sí, pero no públicamente, porque sería una hipocresía. O sea, usted no podría orar. O sea, no, yo no podría orar así. Yo antes le pediría que se arrepintiera de su vida y le predicaría el evangelio. Wow. Porque, o sea, Dios no es el genio aladino que nos concede todo lo que le pidamos, ¿no?
tenemos que confrontar a la gente con su vida y con sus pecados. Pero en ese sentido no es mejor entonces decir neutralmente, mira aquí, que no venga ninguno, porque como dice usted, primero, porque aunque uno esté digamos más a favor o más cerquita, uno dice de la línea de pensamiento o mis principios y morales y éticos, de acuerdo a la palabra, pero uno dice mejor para no herir susceptibilidades, mejor que aquí ninguno venga, vamos a orar por todos y que Dios nos ayude. Bueno, tenemos que demostrar públicamente a favor de quién estamos, como iglesia, sin hacer... En México está prohibido que hagamos proselitismo, que invitemos a ningún candidato de ningún partido a que oremos por ellos públicamente. En México está prohibido. Así que si viniera a nuestra iglesia no podríamos, por ningún diputado, ni juez, ni senador, no se puede en México hacer esto. Por eso yo oraría antes, me dijo, ¿está Kamala en la iglesia? Bienvenida. La iglesia es un hospital y vamos a orar por su salvación y le presentaríamos el Evangelio de Cristo. Pero no así públicamente como para decir, ¿verdad? Pues a lo mejor tú vas a ser la presidenta. Okay, sí. Bueno, siempre me ha caído viendo, Armando, en ese sentido, que uno sabe lo que piensa, ¿verdad? Uno sabe y bueno, sí, yo entiendo, claro, si no tengo una congregación, nunca he tenido, pero creo que si quisieran venir, es como apropiado aprovechar el momento. No le importaría que a partir de orar pueda dar unas palabras de 3 minutos, una palabra de sabiduría. En México, repito, está prohibido. Sí, no, pero digamos, aquí que sí se hace, digamos. ¿Aquí en dónde? En Dallas. Aquí no tengo iglesia, ¿no? Por eso, pero digamos, es importante que ellos puedan saber lo que nosotros creemos esto, creemos lo otro. Ellos saben lo que creemos. ¿Está seguro que quiere venir a...? Pero para saber lo que creemos, ¿por qué le da usted el micrófono a la persona? Mejor que escuche al pastor. No, yo no le daría el micrófono a ninguno de los dos. Yo tampoco. Yo no creo que, ¿verdad? Yo no creo que en la iglesia sea el lugar para hacer... Exacto. Por proselitismo. Exacto. Pero sí, yo sí creo que es como pensar muy bien la oración, ¿verdad? Que puede orar, pero por supuesto pedirle que el Señor guíalo, siendo que está equivocado, otras personas que puedan, ¿verdad?, llevarlos a tomar las decisiones correctas. Padre, entonces habría que pensar muy bien la oración para con ellos, que no parezca como que estamos endosando ni a uno ni al otro, ¿verdad? Las posiciones sí, yo creo que las posiciones sí, como iglesia vamos a decir, no, sí creemos esto y sí. Claro. No, si viene Kamala, por ejemplo, ahorita, que está allá afuera, que oramos por ello, y nos piden que oramos, vamos a orar por ella, y en la oración pediríamos, Padre, salva su alma. Te estamos orando por la salvación de esta mujer. Claro. Es lo más que podemos pedir. Claro. Bueno, y nada más, perdón, y Romanos 13, ¿cómo lo interpretaría en el caso de que sométase toda persona a las autoridades superiores? Porque no hay autoridad si no hay parte de Dios. O sea, ¿en qué contexto lo está escribiendo el apóstol Pablo, verdad? ¿Quiénes gobernaban ahí? Porque a veces uno quiere orar como, ¿verdad?, los discípulos con los samaritanos, Señor, que descienda fuego del cielo y se acaba nuestro problema, ¿verdad? Y Jesús les dijo, no, ese no es el espíritu correcto, ¿verdad? Yo creo que también como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Orar por todos, eso. Claro. Orar por la salvación de sus gobernantes. Y esto nos da pie, Pastor Alducin, para entrar entonces en materia, recordarles entonces, mira, ahí al pie de la pantalla está un número +1, 469-781-1000, y ahí usted puede, en la opción de descargas, ahí el asesor virtual lo va a guiar, y aparece la opción de descargas, y la primera opción, hablando de Israel, la higuera, ¿verdad? Y las señales, ¿verdad?, que estamos visualizando, y con todo este tema político, ¿verdad? Porque no solo aquí en América, uno ve en Europa y Medio Oriente, sobre todo, Pastor Alducin, lo que está sucediendo y cómo uno, hablábamos ahora fuera de cámara, ¿verdad? Las cosas que está, la humanidad, siempre han habido que guerras, que rumores de guerras, que conflictos, desastres naturales y todo. Y cómo uno aprende a entender las señales de los tiempos, a visualizar las señales de los tiempos. ¿Es posible, Pastor Alducin, ver qué tiempos estamos viviendo hoy día? Claro, aquí es importante notar 2 puntos que como cristianos debemos saber. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de buscar la forma en la que encontremos en la Biblia el tiempo en que Jesucristo regresa, tanto en el rapto como en la segunda venida, y esto es imposible, ¿verdad? En primer lugar, el rapto es inminente, o sea, significa que viene sin ninguna señal. Ahorita terminando este programa puede venir el rapto en el mundo. Y la segunda venida viene con muchas señales. Mateo 21, Marcos 13, Mateo capítulo 24, viene con señales cósmicas, el sol se oscurecerá, vendrán tsunamis, etcétera, etcétera. Pero es importante algo.
Lo que vamos a compartir ahorita en este momento es acerca de la profecía que Jesucristo dio en Mateo 24, 32 al 34, que es la base sobre lo que vamos a cimentar todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Y dice así: porque después de todas las señales que Jesucristo dio, y entendamos que el tiempo no lo sabemos, pero sí podemos conocer las señales, porque las señales apuntan hacia algo, aunque no sea el tiempo, podemos saber en qué tiempo nos encontramos. La respuesta es, bíblicamente sí podemos saber en qué tiempo nos encontramos. Y veamos a continuación esta evidencia. Dice Cristo, Mateo 24, 32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca. O sea, hay un tiempo que podemos saber que estamos cerca. Y de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El primer punto que tenemos que ver aquí claramente es quién es la higuera, porque una vez que identifiquemos la higuera o lo que significa la higuera, podemos entender un poco más profundamente las palabras de Jesús. 2 capítulos anteriores a Mateo 21, versículo 18, dice la Biblia que por la mañana Jesucristo, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, observemos con cuidado lo que dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca en ti fruto. Y se secó la higuera. Y viendo los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Esto fue el día anterior a la parábola que acaba Cristo de contar. Entonces es lógico, ¿verdad?, que estaba representando esta maldición, la maldición que cayó sobre Israel, cuando rechazaron al Mesías y 70 años después fueron expulsados, acabaron con Jerusalén, el general Tito romano, y en el año 130 Bar Kokhba finalmente acabó ya con Jerusalén y fueron dispersados por todas las naciones. Entonces, ya teniendo la identificación de la higuera, podemos saber, ¿verdad? Ustedes también de Israel aprendan la parábola. O sea, en lugar de la higuera, es Israel el centro de la profecía de Jesucristo. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Cuando Jesucristo predicó esto, Israel comenzaba a ser expulsado, ¿verdad?, completamente por todas las naciones del mundo. Y antes de 2000 años, el 14 de mayo de 1948, llegan a su tierra, que es a lo que Jesucristo se refiere cuando vean las hojas brotar. No está hablando del fruto, porque primero tiene que haber un renacimiento nacional de Israel y después el renacimiento espiritual que tendrá durante el tiempo de la semana 70 de Daniel o de la tribulación. Ahí es donde Israel, Dios los va a pasar por el desierto, por el fuego, y entonces se volverán al Mesías, como dice Apocalipsis 1:7. Entonces, si Jesucristo está hablando que los que viéramos el renacimiento de Israel, 1948, no iba a pasar una generación, pues es imposible que esté hablando de la generación de sus tiempos, porque no vieron este renacimiento de Israel. Somos nosotros los que nacimos del 45 hasta nuestros días, los que tengan ahorita 80, 85 años o menos, somos esa generación. Y cuando Jesucristo está hablando que esta generación no iba a pasar, pues muchos han hecho los cálculos, ¿verdad? Bueno, del 48 vamos a sumarle 80 años, porque el Salmo 90, Moisés dice que una generación es de 80, 70, 85 años, los más robustos. Pero cuando enfocamos y comenzamos a hacer matemáticas, podemos equivocarnos gravemente. ¿Por qué? Porque el calendario lunar, que es al que le pertenece Israel, de 360 días, fue cambiado por el Papa Gregorio en el siglo III, IV de nuestra era cristiana por el calendario solar. Entonces, los judíos, como fueron dispersados por el mundo y cuando comenzaron a regresar en 48, cambiaron su calendario y tiene una diferencia aproximada con el de nosotros de casi 230, 35 años. Entonces, no podemos nosotros calcular el tiempo en 365 días, sino en 360 días, igual a lo que es el tiempo bíblico.
Pero además de esto, al cambiarse el calendario, vienen los años bisiestos, hubo muchísimos cambios que no podemos nosotros continuar, la genealogía no puede estar completa, así que podríamos calcular, ¿verdad? Pues 80 años después del 48, pues estamos en 2028, 2030, 2035. Entonces aproximadamente sería el tiempo en el que terminará completamente la historia del ser humano. Pero vamos a ver todo esto con más adelante, con más detalles en esta entrevista. Ok, entonces hablando de todo este renacer, usted menciona algo que ocurrió en el 48, algunos consideran que fue un acto político justo, necesario, algunos consideran que no, que jamás esto fue totalmente planeado, digamos, por el Señor, fue milagroso en sí mismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿El renacimiento de Israel en el 48? Bueno, los que digan que fue producto de las Naciones Unidas o los que digan que fue un accidente, ¿cómo pueden explicar que en un día, llegan el 14 de mayo de 1948, ¿cómo pueden explicar que el 15 de mayo, o sea, 4 o 5 horas después de que David Ben Gurión fue elegido como primer ministro, ¿cómo pueden explicar que los hayan atacado? ¿Quién pudo prever que las naciones árabes ya estaban armándose y esperando que se declarara Israel independiente para poder atacarla? ¿Y cómo es posible entonces que hayan podido ganarle la batalla cuando en aquel tiempo la Liga de las Naciones no existía todavía? Las Naciones Unidas estaban en conformación en el 47-48. Entonces, ¿quién les dio la victoria a los judíos en 1948, que fue milagrosa? Acababan de regresar completamente de todas las naciones. Armas casi no tenían, las que consiguieron fueron de contrabando de algunas naciones que les facilitaron de segunda y tercera clase. Y se enfrentan a 4 o 5 naciones árabes y les ganan la guerra. ¿Cómo puede esto decir que fueron las Naciones Unidas los que previeron y los que proveyeron para que Israel ganara la guerra? Esto es absurdo completamente. Y Pastor Aldo, bueno, es que Israel, hablar de Medio Oriente y lo que Israel representa en el mundo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, para nosotros los cristianos tal vez es menos conflicto, pero o sea, el reconocimiento de Israel, porque creo que es el milagro principal, ¿verdad? Que arranca con toda esta era. Perdón, sobre todo es esto, ¿verdad? El nacimiento del Estado de Israel, lo que marca, ¿verdad?, el antes y el después en nuestra historia moderna, y todo lo que ha venido a partir de ahí, como usted lo está mencionando. Ya vienen los conflictos y yo creo que han venido esporádicamente, o más bien diferentes etapas, más bien conflictos, guerras como el que se está viviendo hoy día. Porque es Israel, o sea, si él es, nosotros lo vemos como un milagro y a través de la Biblia los cristianos lo reconocemos, el mundo entero, ¿cómo le cuesta reconocer, verdad, ese Estado como tal? Y hay todavía quienes no lo reconocen, pero el milagro de que el Estado de Israel se haya conformado, qué impresionante. Ahora, si estamos buscando señales, vamos a iniciar con algunas de ellas para después dar pie y poder ver las etapas en las que Dios preparó para que Israel regresara en el 48. O sea, Israel no aparece de repente en el mundo, en su existencia en el 48, como algo accidental, sino que ya Dios había preparado casi un siglo antes para que Israel regresara exactamente en el tiempo de Dios en el 48, como fue Teodoro Herzl, que fue el primer judío que comenzó a sentir en su conciencia que tenían que volver otra vez al sionismo. O sea, y el sionismo es la definición que habla acerca de que Israel busca un lugar para vivir en paz. Eso es el verdadero sionismo, porque hay un sionismo completamente desvirtuado y pervertido actualmente. Entonces, el imperio turco otomano estaba en control del Medio Oriente. A principios del siglo XX viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial da lugar a que el Imperio Otomano sea derrotado. La Segunda Guerra Mundial facilita para que puedan los judíos regresar a su tierra. Entonces, todas estas etapas que vamos a mencionar con más detalles más adelante fueron las que Dios escogió en la historia para que pudiéramos nosotros abrir los ojos, que hemos sido despertados por el Espíritu Santo, nuestra conciencia, para que no vivamos solamente una burbuja, mis intereses, mi casa, mi familia, todo eso está bien, pero tenemos como cristianos que despertar a darnos cuenta que estamos en un mundo que está cada día corrompiéndose, descomponiéndose, y tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Pero, por ejemplo, en Ezequiel 38,
En el versículo 8, estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel nos hablan acerca de una alianza de naciones que hasta el siglo XXI no se habían formado más que hace menos de 10 años. Escuchemos esto. Hace 2700 años se menciona una alianza de naciones que nunca en la historia se habían unido, que nos muestra claramente que cuando esta alianza fuera formada, pues esta invasión profetizada en Ezequiel 38-39 está a punto de llevarse a cabo. Pero vamos a ver los detalles tan grandísimos y tan minuciosos que el Espíritu Santo describe en esta profecía. Dice Ezequiel 38, versículo 8, específicamente: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, esta frase, al cabo de años, Aharit o Asharit, Shané, es el término que se usa con Asharit Yom en todo el libro de Daniel y en todas las profecías del Antiguo Testamento para hablar de los últimos días de Israel. Tenemos que diferenciar aquí a Israel de la iglesia, porque la iglesia termina en el arrebatamiento y los últimos días de Israel son en la gran tribulación. Así que son dos últimos días para la iglesia y otros últimos días para Israel. Es muy importante esta separación. Al cabo de muchos días serás visitado y vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Observemos que esta profecía se hace cuando Israel no había sido todavía expulsada de su tierra. Esto lo hace casi 700 años el profeta Ezequiel. Vendrás con una tierra que va a ser salvada y que vendrá una tierra que al cabo de años va a ser recogida. O sea, se está profetizando ya casi con 2700 años que Israel iba a ser expulsado, pero iba a ser recogido. Entonces, para que esto se cumpliera, tendría que cumplirse la profecía de Ezequiel, y por eso sabemos que nos encontramos en este tiempo de Ezequiel. A continuación dice: recogida de los pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Profetiza Ezequiel que cuando regresara Israel, la tierra de Israel iba a ser un desierto, una desolación. No había un solo árbol plantado. Y en 1950, 51, 52, entre 2 o 3 años, plantaron 6 millones de olivos los judíos. Ahorita hay más de 35 millones de olivos plantados en Israel. Vean todos los detalles tan minuciosos que el Espíritu Santo nos muestra. Y finalmente nos dice la clave: donde ellos moran confiadamente. Esta frase, moran confiadamente, nos habla que cuando esta alianza de Ezequiel 38-39 se lleve a cabo, se tiene que cumplir el requisito que Israel viva en paz. Y hasta este momento Israel, desde el 48, no ha tenido una sola semana de paz. Y se repite en el versículo 11: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Ahorita Israel de ninguna manera ni vive en paz ni habita confiadamente. Y finalmente, el versículo 14, por tercera vez, se repite la misma característica. Por tanto profetiza, y así dice el Señor: en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. O sea, para que esta profecía pueda cumplirse de Ezequiel 38-39, que se refiere a la guerra del Armagedón, o sea, aquí encontramos ya la Tercera Guerra Mundial, porque en el capítulo 39 vemos toda la conversión ya final de Israel, que será en la segunda venida de Jesucristo. Israel tenía que regresar a su tierra. Y si no hubiera regresado a su tierra Israel, ninguna de estas cosas se hubiera cumplido. Si no hubiera regresado Israel, el tercer templo, ¿quién lo iba a reconstruir? Se profetiza que van a reconstruir el tercer templo. Si Israel no regresa, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Cuando todo el libro de Apocalipsis, las persecuciones del anticristo contra los cristianos y contra los judíos. Entonces vemos nosotros que nos encontramos en el tiempo de la profecía de Ezequiel. Ahora bien, para que se cumpla esta característica finalmente, cuando Israel desde el 48 ha habitado con seguridad y ha habitado confiadamente y ya no tiene miedo de sus enemigos, nunca viven, y lo sabemos actualmente, viven con la ametralladora, el R-15, los jóvenes de 18 años, ya desde jóvenes, en la cama, no se separan de sus ametralladoras. El único tiempo en el que Israel va a tener esta característica será cuando el anticristo firme el tratado de paz contra ellos.
Cuando este hombre, con un poder impresionante de los musulmanes y de los árabes, les diga, no se acerquen a Israel, los garantizo 7 años de paz. Esto sabemos claramente que este hombre tiene que ser el Mahdi, el Mesías que el Islam está esperando. Entonces, hasta este tiempo Israel no va a poder vivir en paz. Y cuando esto se cumpla, viene entonces la guerra de Ezequiel 38 y 39. Ok, Roger, tenemos vos y yo aquí el documento, está en la computadora, yo aquí impreso este documento que es una bendición porque ya no tengo que estar pensando en tener que tomar nota y apuntar o qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, dónde pueden conseguirlo para estar más tranquilos oyendo el programa. Muy sencillo, incluso decir, Jonás, que ya están incluso generándose aquí algunos comentarios, qué interesantes los comentarios que están llegando ahora, pero para todos aquellos que nos están viendo, el +1 469-781-1000, ahí está al pie de la pantalla el número de contacto, enlace para que usted pueda descargarlo. Ahí el asesor virtual lo va a ir guiando en la opción de descargas, y la primera opción que aparece es el documento que el pastor Alducin ha compartido el día de hoy, hablando acerca de Israel, la higuera y los últimos tiempos, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí, si quiere imprimirlo, o lo tenga ahí como un documento digital y lo pueda compartir con sus amigos y hacer sus estudios. Recordar también, nada más, que este programa el día de mañana ya va a estar listo en la plataforma de Enlace Plus, www.enlace.plus, o en las aplicaciones para Android o iOS, y usted puede también ver y repasar todo lo que el pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy. Un sinnúmero de eventos que suceden, ¿verdad? Previo al Renacimiento, y usted lo tiene aquí muy bien explicado, como estas etapas que se dan para que esto pueda darse. Entonces, si podemos empezar a profundizar en eso. ¿Cuáles son esas etapas? Claro, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender, sobre todo como cristianos, es por qué Dios escoge a Israel. Y fue un acto de la soberanía de Dios, definitivamente, pero sabemos que la Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. En Ezequiel 5:5 dice que es como el ombligo de las naciones, o sea, es el centro donde Dios escoge a un pueblo, a una etnia insignificante, porque si lo vemos geográficamente en el mapa, casi es un puntito en medio de todas las naciones que está rodeada, para que podamos nosotros entender que Dios existe. ¿Qué quiero decir? La existencia de Israel es la prueba más grande, o una de las evidencias más grandes, de que Dios existe. Porque la sobrevivencia de Israel, Dios existe porque Israel existe porque Dios existe, nada más. Vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15, la profecía que se hizo milagrosa de Israel y que se cumplió al pie de la letra. Si tú en este momento tienes una Biblia, ahí junto a Amós 9, 14 y 15, apunta 14 de mayo de 1948. Veamos esta asombrosa profecía también acerca de Israel. Y dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1, Israel regresó el 14 de mayo de 1948. Pero vean todas las minimidades y los detalles tan aparentemente insignificantes que el Espíritu Santo nos da. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán y plantarán viñas y verán el vino de ellas. Bueno, en el 48 ya mencionamos que no había ni un árbol, no había ningún olivo, pero aquí se profetiza que cuando regresaran iban a plantar viñas e iban a comer del fruto de los árboles cuando era un desierto. Y la gente decía todavía en el 49, 50, no, aquí se equivocó la Biblia porque esto no se puede cumplir, es un desierto. Pero en 1951-52, Israel hace una obra de la ingeniería hidráulica más portentosa, así la comparan con los jardines colgantes de Babilonia y de Nabucodonosor, donde plantan 6 millones de árboles y se cumple la segunda profecía. La tercera, versículo 15, que es la que más me gusta a mí, y dice así: porque los plantaré sobre su tierra. Escuchemos esto, subráyalo en tu Biblia: nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Desde el 48 que regresaron, en un día, ¿verdad?, los atacaron y ganaron la guerra. En el 56, el presidente de Egipto se levanta y quiere cerrar el canal de Suez y gana la guerra otra vez de Israel. En el 67, que se le llama la Guerra de los 6 días, que ha sido la más milagrosa de todas,
donde dentro de las probabilidades matemáticas que han calculado, las posibilidades, escuchemos esto, en el 1967, las posibilidades de que Israel pudiera salir vivo, ya no solamente ganar la guerra, eran de 12 elevado a la 12ª potencia. O sea, estamos hablando que no había una mínima posibilidad de que sobreviviera la guerra del 67, cuando Jordania, Egipto, Siria, Irak y Siria rodean con todos sus ejércitos a Israel. En el 67, que fue en junio, el segundo día, el 2 de junio, Israel ya había destruido toda la aviación de los egipcios y de los jordanos. En el tercer día, Siria, Irak y Egipto no tenían absolutamente ningún avión. Y cuando el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra del Golfo Pérsico, cuando quisieron sacar el papá Bush a Saddam Hussein de Kuwait, escribió un libro que se llama Mis Memorias, el general Schwarzkopf, que fue un cadete West Point. Y el general Schwarzkopf escribió esto: nunca he visto en la historia de las guerras, ni las falanges de Alejandro el Magno, ni de Napoleón Bonaparte, ni de Aníbal, ninguna otra nación, ningún otro líder, ningún otro guerrero ni caudillo ha podido demostrar lo que en el 67 sucedió. Para mí que esa guerra únicamente, dijo Schwarzkopf, Dios lo pudo haber hecho. Y luego en el 73, que fue la última del Yom Kippur, volvieron a ganar. O sea, estamos hablando de 4 guerras que Israel ha ganado milagrosamente. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, en octubre de 2024, acaban ya casi de deshacer a Hamas, están atacando a Hezbollah, a los Hutis de la península ibérica, ya casi los terminan. Y vemos de qué forma Dios nos ha mostrado a través del tiempo que esta nación, completamente pequeña, como un puntito en medio de toda esta, más de 35 millones de árabes, ha sobrevivido. Por eso hemos podido asegurar la sobrevivencia de Israel solo se debe a que Dios existe. Impresionante, Pastor Alducin. Y entonces, bueno, usted inició hablando acerca de cómo Jesús menciona, ¿verdad?, esto de la profecía en Mateo 24. Porque para poder entender, usted habla de estas etapas, ¿verdad?, del establecimiento del Estado de Israel, lo milagroso que ha sucedido, el soportar, ¿verdad?, toda la presión, no solo en Medio Oriente, sino del mundo entero. Pero como, o sea, las palabras de Jesús en la profecía, ¿verdad?, en eso sí se cumplen y tal cual. Uno lo que tiene que hacer es como ir analizando todo lo que la Biblia nos enseña. Exactamente. Sí, ¿verdad? Porque sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas y señales preparadas por Dios. Y vemos, ¿verdad?, sin embargo, que detrás de todos los eventos que sucedieron en el siglo XX, muy poca gente, ¿verdad?, pudo observar o discernir que Dios estaba actuando. Y esta es una de las advertencias más grandes que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, debemos de tener. Repito, ya no es tiempo de poder encerrarnos, porque antes de que fuéramos cristianos, todo el mundo estaba encerrado en su propia brújula. En mi trabajo, mi consultorio médico, mi bufete jurídico, mi taller de carpintería, de plomería, etcétera. Todos teníamos preocupación, mi familia, nosotros nada más. Pero viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos despierta. ¿Qué cosa nos despierta el Espíritu Santo? Si es que realmente eres cristiano, la conciencia de abrir los ojos y darnos cuenta que estamos en un mundo caído, que vamos solamente de paso, que somos peregrinos, que ya no tenemos que ponerle mucho énfasis a las cosas materiales, que ya no tenemos que ponerle mucho énfasis a las preocupaciones, que Dios quiere que vivamos en paz, confiando en sus promesas. Pero más importante, nos despierta la conciencia del Espíritu Santo a los eventos que están sucediéndose a nuestro alrededor. ¿Con qué propósito? Para que sepamos, Dios no quiere que vivamos ignorantes, que ya estamos al final de la historia, que el mundo está en la orilla de un precipicio y que si no despertamos a esta conciencia y acabamos de cumplir la comisión que se nos dio de predicar el Evangelio al mundo entero, de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como iglesia vamos a fracasar. Y para ello, pues tenemos que tener conciencia de las profecías, cosas que se han abandonado ya hace más de 50 años.
todavía a principios del siglo, ¿verdad? Había Lewis Perry Sheffield, el que fundó el seminario teológico aquí de Dallas, John Balbur, los grandes teólogos que entraron a la escatología y comenzaron a rascar y a ofrecernos las evidencias de la Biblia de que debemos de poner atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hasta que Cristo regrese. Para usted, don Armando, una generación bíblica, he escuchado, ¿verdad?, bastante sobre esto desde joven, ¿verdad? Para usted, ¿cuántos años son? Sí, en la Biblia hay varias generaciones. Por ejemplo, en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que después de 400 años, aquí en ese tiempo una generación era de 100 años, porque todavía vivían mucho más tiempo los seres humanos. El último que vive más de 100 años es Josué. Moisés 120 años, Josué casi llegó a los 110, 115 años. Y de ahí en adelante Moisés escribe el Salmo 90 para decir ya de una vez y claramente una generación es aproximadamente de 80 a 90 años, o 85 los más robustos. Entonces una generación bíblica es aproximadamente de 80 años, bíblicamente. Y cuando se hablaba que eran 40 años, pensando en los 40 años que anduvieron en el desierto y todo eso, que también, por eso creo que el tema de cuando algunos empezaron a hacer como, ver, cálculos, que decían, bueno, una generación tiene 40 años, no, que ahora son 80, entonces, ¿cómo interpretar eso también a la luz de las Escrituras? Bueno, también nos acordamos que cuando salieron del desierto, pues murieron antes de tiempo, porque el propósito de Dios era llevarlos a Canaán, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero se rebelan, murmuran, quejándose de todo, y por qué no regresamos a Egipto, y toda esa generación, dice 1 Corintios 10, todo lo que les sucedió fue para nuestro ejemplo, para que no repitamos lo mismo que ellos. Entonces había generaciones que estaban muriendo de 40, 50 años, bien jóvenes, y la generación que pudo entrar a Canaán es la segunda generación, la que realmente obedeció a Dios. Correcto. Con esto de las etapas, Pastor Alducin, nuevamente recordar que este documento, bueno, es bien amplio y tiene mucha información. Yo a usted le recomiendo que lo pueda descargar. De hecho, ya hay que aquí mis compañeros de la comisión ya lo descargaron, ahí ya lo tienen, ¿verdad? Así que gracias por avisarnos. Pero el documento de Israel, la higuera y los últimos tiempos, usted lo puede descargar ahí en el +1 469 781 1000. Y ahí en descargas, el primer documento que aparece y usted téngalo. Y de verdad que es apasionante poder estudiar también de estas cosas. Y hay mucho versículo bíblico, Pastor Alducin, que eso es lo importante. La quinta etapa, esta quinta etapa que usted pone aquí, ¿verdad? Que creo que es muy importante también poder analizarla. Bueno, te brincaste. Como usted las mencionó, que las etapas, yo pensé que ya la quería. Te brincaste la cuarta, ¿no? Bueno, perdón. Es muy importante, ¿no? Pero sí, estas etapas son muy importantes porque vemos claramente la forma como Dios a través de la historia está obrando. O sea, no hay nada, las guerras que han sucedido, las revoluciones que han llevado a cabo, todo lo que ha pasado en el mundo, no hay nada coincidencial, no hay nada accidental, ¿verdad? La naturaleza no tiene conciencia. Hay un mundo invisible detrás de maldad y hay un mundo donde Dios está al control de todas las cosas y a través de estos eventos Dios nos está mostrando su completa dirección. Pero mire, por ejemplo, en Lucas 21 encontramos la cuarta etapa, Roger, que es muy, muy importante, y esta es preciosa porque cuando Israel llega en el 48, el Imperio Otomano Turco ya estaba en posesión de todo el Medio Oriente. Viene la Primera Guerra Mundial y entonces los ingleses, el general Allenby, derrota al Imperio Otomano Turco. En 1917 se hace una declaración que se llamó la Declaración Balfour, donde ya los ingleses, en lugar del Imperio Otomano, toman el Medio Oriente. Escuchemos esto. Si el Imperio Otomano no hubiera sido derrotado después de la Primera Guerra Mundial, pues no hubiera sido posible que Israel regresara. Entonces tenía que haber esta guerra mundial para que a través de ella Alemania y Francia derrotaran a las demás naciones y pudiera, Alemania principalmente, y pudieran los ingleses derrotar al Imperio Otomano, cosa que duraron 500 años el Imperio Otomano desde el siglo XIX, que nadie podía sacarlos del Medio Oriente. Entonces ya son fuera del Medio Oriente ellos,
Y entran los ingleses y reparten el Medio Oriente, los ingleses, entre 1935 a 1950, el Medio Oriente estaba en manos de los ingleses y ellos repartieron el Medio Oriente. Pero veamos nosotros que las naciones, esto es increíble, que rodean a Israel, Jordania, Irak, Siria, Egipto, el Líbano, eran naciones que todavía no tenían una ubicación geográfica. En el Antiguo Testamento aparecen con nombres, por ejemplo, Irán aparece con nombre de Persia, y Babilonia es actualmente Irak, etcétera, etcétera. Pero veamos lo que dice Lucas 21, versículo 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, otra vez, miren a Israel y todos los árboles. Esto no aparece en Mateo 24, 32 a 34. Miren también los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Esto es increíble porque si Israel es representado por un árbol que es la higuera, las naciones a su alrededor también son representadas por árboles, como lo dice el libro de los Jueces, capítulo 9, que se menciona la vid, se menciona la higuera, se menciona todos los árboles principales de Israel, representando personas y representando reinos. Y veamos lo siguiente, nosotros sabemos claramente que todas las naciones que forman Israel alrededor se formaron cuando los ingleses las repartieron del 35 al 50. O sea, Israel llega a un lugar geográfico donde todo alrededor estaba organizado y planeado por Dios. Porque cuando Israel surge, se le avientan encima las naciones y Dios permite que sea atacado a su pueblo, el que él ganó, ¿verdad? Y él rescató de Egipto, porque los judíos es el primer grupo de esclavos liberados que propagan en el mundo occidental lo que es la democracia, lo que son los valores morales, lo que es la ética. Todavía los atenienses que se jactaban de que la democracia, tenían más de 30,000 esclavos los atenienses, o sea, y llega la Biblia para poder demostrarles a todo el mundo que los valores más importantes para Dios es en la familia y en las naciones. Entonces, cuando esto sucede, Dios nos muestra claramente, estoy con ustedes. ¿Se acuerdan lo que leímos en Amós 9:15? Nadie los va a arrancar. Nunca más serán arrancados. Pues no los arrancaron en el 48, 56, 67, 73. Y en el 75, cuando ya se cansó Yasser Arafat de que ya no podían las guerras contra los judíos, ¿qué hicieron? Pues formaron la Organización para la Liberación de Palestina, y Arafat era discípulo de Husseini, uno que ayudó a Adolfo Hitler y a los nazis. Husseini ayudó a los Hitler para perseguir a los judíos. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Husseini continúa el antisemitismo en contra de los judíos porque sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se encuentra en Egipto a Yasser Arafat. Lo convierte en su discípulo y forma realmente la Organización para la Liberación de Palestina, y se forma Al-Fatah, la Autoridad de Palestina, que entrena a Hamas, porque los palestinos saben, no, si tenemos un gobierno civil, nuestro sueño de exterminar a Israel nunca se va a cumplir, que fue la promesa de Husseini, que entrenó a Arafat. Y entonces los israelitas comienzan a darse cuenta que se comienzan a formar grupos guerrilleros y van a tener Israel que pelear desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, la guerrilla que se llama urbana, la guerra urbana, que es una guerra en la que tú no peleas uniforme con uniforme. En la Segunda Guerra Mundial había los alemanes de negro, los gringos de verde con los ingleses, etcétera, etcétera. Pero esta es una guerra donde ¿cómo puedes pelear con alguien que está vestido de civil? Claro. Los comienzan a acusar que están matando civiles. No, y sobre todo el tema de los conceptos. Hemos escuchado, ¿verdad? Se han puesto sobre la mesa muchos conceptos. Usted menciona esto de la conformación del Medio Oriente y menciona la palabra Palestina, ¿verdad? Cómo se reclaman los derechos de Palestina, cómo se reclaman los derechos, ¿verdad? Incluso lo de la Franja de Gaza, Cisjordania y todo esto, porque dentro de la conformación de este Medio Oriente, ¿cómo empatamos esto? Franja de Gaza, Cisjordania, la palabra Palestina, ¿verdad? Que Israel también está inmerso en medio de una guerra hasta de conceptos en ese sentido. Así es, o sea, nunca jamás en la historia ha habido una nación llamada Palestina. Palestina fue el nombre que le dio el emperador Adriano a Israel, precisamente por el ataque de Satanás de querer cambiar la identidad. Satanás no solamente quiere cambiar la identidad nacional, sino cambiarnos nuestra identidad
como actualmente la ideología de género, ¿verdad? Tú ya no eres hombre, eres mujer, tú no eres mujer, eres hombre. El ataque a la identidad es algo mortal, pero lo vemos desde Israel. No, ya no se van a llamar, ahora vamos a poner Palestina. Y de ahí cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, pues era un grupo de árabes que habían sobrevivido y que estaban ahí en el desierto, y cuando los judíos toman su tierra otra vez y les dan Gaza, que antes era de Egipto, y la Cisjordania estaba, Jordania estaba al control del Banco Occidental, entonces ellos comienzan a llamarse palestinos. Pero realmente la palabra palestinos, ¿verdad? Viene de fileo, en el griego, que significa los filisteos. Y la zona de Gaza, que actualmente ocupan los palestinos, eran los filisteos donde Goliat y sus hermanos vivieron. Así que pues es un concepto completamente equivocado creer que los palestinos es un grupo, son árabes que tienen el nombre de palestinos, pero son árabes. Ok, entonces ahora viendo el documento aquí, nos falta la quinta y última etapa. La que yo me adelanté, ahora sí. La última etapa, bueno, la última etapa, ¿verdad? Llegan a Israel, y que no es coincidencia tampoco que se comiencen a formar las Naciones Unidas, que llegan y dicen, no, pues ahora sí vamos a evitar las guerras y vamos a tener una convergencia de naciones alrededor del mundo y vamos a evitar las próximas guerras nucleares. Cosa que en el 52 Rusia, la Unión Soviética, explota la primera bomba de hidrógeno, y luego en el 57 viene la primera plataforma espacial, en el 69 llegamos a la Luna, y así vemos cómo el mundo comienza a desarrollarse confiando en un grupo que se llama las Naciones Unidas, que ahorita, en el siglo XXI, es la organización más antisemita que existe, en contra de la familia, en contra de Israel, en contra de todos los valores que están en la palabra de Dios, tanto igual que la Organización Mundial de la Salud. Así que se forma entonces en el 57 el Tratado de Roma, donde un francés, Jacques Delors, comienza a pensar en que Europa tiene que estar unida, y se forma el Tratado de Roma en Italia, y comienza Europa a volver otra vez a unificarse. Ahorita pues ya es la Unión Europea grandísima, casi 30 naciones, pero esto estaba profetizado también, porque el gobierno del anticristo tienen que ser 5 naciones del Oriente y 5 naciones de Europa, y cuando digamos nosotros que se forma un G10 en el mundo, 5 naciones de Europa con 5 del Medio Oriente que se unan para formar un G10, o la última forma de gobierno mundial, de una de ellas, dice Daniel 7, surge el cuerno pequeño, que es el anticristo. Así que esto era importantísimo también, y vemos ahora todas las etapas a través del siglo XX, desde el siglo XIX con Theodor Herzl, cómo Dios está al control de la historia, y nunca más, jamás, nadie arrancará a Israel de su tierra. Aun cuando Cristo regrese, no, van a estar en su tierra, y ahí vamos nosotros a vivir en Jerusalén por mucho tiempo. Wow, decidió tiempo, ¿ah? Sí, pero surgen inquietudes, porque hay gente que incluso está escribiendo, Pastor Alducin, como aquí Rodolfo, que dice Israel no es el centro de la profecía, el centro de la profecía es Cristo, pero entonces, ¿verdad? ¿Cómo interpretar esto en cuanto, porque sí, hay gente que menciona la palabra Israel ya empieza a generar, ¿verdad?, algunos anticuerpos, pero cómo uno que es cristiano, ¿verdad?, cómo discernir bien o cómo explicar bien, ¿verdad?, con el tema del Israel espiritual, el Israel, ¿verdad?, natural, y saber que como cristianos, cómo explicar este tema, ¿verdad? Bueno, Cristo no es solamente el centro de la profecía, Cristo es el centro del universo. La razón por la cual el universo existe es por causa del Hijo de Dios. Antes de que Dios formara nada, ni siquiera los ángeles, ya en su mente existía la cruz. Entonces Dios ya tenía la salvación desde antes de que Él creara absolutamente nada. Cuando hablamos de que es el centro de la profecía, estamos hablando nacional e históricamente. Y el centro, claro, que la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Salvador. El propósito por lo cual estas escrituras fueron desarrolladas y transmitidas a nosotros fue precisamente para poder comunicarnos la historia más grande jamás contada del amor de Dios. No es que está desechado, o sea, mismo Jesús habla cuando a la samaritana que la salvación viene de los judíos, y luego Pablo a los romanos dice, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, o sea, la historia en cuanto a Israel continúa, no podemos decir punto y aparte, se acabó y ahora no es Israel, ahora somos cristianos, olvídese de Israel, ya eso no, o sea, tenemos que entender, y como usted bien apunta, visualizar muy bien los eventos que están generándose alrededor del Medio Oriente por la profecía bíblica. Exactamente.
Me gusta esta, dice Elías Campos, dice, admiro al pastor Alducin, pero en la posición escatológica no la comparto. Veo más coherente el amilenialismo. El amilanismo es una de las interpretaciones escatológicas más pobres que existen, porque carece de un sustento donde se está atacando el mismo carácter de Dios. Cuando el amilanismo dice, ¿verdad?, que Israel ya no tiene parte ni derecho en las profecías bíblicas, que el regreso a Israel en el 48, que todo es absolutamente espiritual, ya dejémonos de teología. Estamos hablando del carácter de Dios. Y si alguien dice que Israel ya dejó de existir, pues está atacando el pacto abrámico, que es incondicional, está atacando Romanos 9, 10 y 11, donde habla claramente que Dios no se ha olvidado de Israel, que va a volver otra vez a restaurarlos. Entonces, ¿cómo es posible que pueda esta interpretación bíblica, precisamente porque se hace todo espiritual, tratar de hacer a un lado o de desbancar lo que Dios escogió para que fuera el centro de la historia en cuanto nacionalmente se puede hablar para saber y seguir continuando la progresión o la sucesión de los eventos como acabamos de mencionar? Entonces, el amilanismo, ¿verdad?, tristemente es una de las interpretaciones más pobres escatológicas que pueden existir. Sí, pero don Elías Campos lo admira, y a lo que voy es que es bonito en la iglesia, ¿verdad?, que aún existiendo, porque yo estoy seguro que lo sentamos a ustedes dos, sería muy bonito, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar Cuando guste, con mucho gusto. Sí, no, ¿verdad que sería bonito? A mí me gusta aprender y ver las diferentes posiciones, pero digo yo, posiblemente si nos ponemos a ustedes dos a hablar sobre la palabra, quizás solo en ese detalle estarán viendo la cosa diferente. Estoy seguro que en todo lo demás de la palabra, de la sangre de somos Cristo, hermanos, claro. ¿verdad? Entonces, qué bonito dice, lo respeto, lo admiro, lo admiro, o sea, él lo admira, ¿verdad? Pero en esa formas parte... diferentes de ver la palabra. Y hablando de formas diferentes, Pastor Alducin, aquí Mario hace un comentario también, dice con todo respeto, el mandamiento dice, no matarás. ¿Por qué justificar el uso de armas? O sea, no se justifican, pero, o sea, uno ve el tema de las guerras, ha sido parte de la historia de la humanidad siempre. Bueno, es que hay dos palabras en el hebreo para matar, es lo que tenemos que entender. Todos nuestros problemas, cuando tenemos problemas de interpretación, el problema es de nosotros, no es de Dios, y tenemos que escudriñar más la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 20, dice el versículo 13, no matarás. ¿Y cómo es posible entonces que Dios haya mandado, me preguntan, a Israel a matar y a exterminar a todos los cananitas? Bueno, es que hay dos palabras para matar, tenemos que entenderlas. La palabra que se usa aquí es la palabra ratzaj. Lo puedes apuntar, que significa asesinar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Eso es asesinar. Matar está permitido y es la palabra hadar en el hebreo, que significa en defensa propia, en defensa de terceras personas o en la guerra o por accidente. Entonces, cuando vamos a la guerra, ¿verdad? No voy a matar chinos o cualquier nacionalidad. Y si tú traes el corazón de matar a alguien porque lo odias, eso es asesinar. Pero cuando matamos en defensa propia, cuando matamos defendiendo terceras personas, si yo voy caminando por un callejón y soy policía y traigo la pistola y veo que están violando a una niña de 15 años, yo mato a los 3 delincuentes que están violando a una niña y no los asesiné, les quité la vida con el permiso de Dios. Entonces hay que diferenciar entre asesinar y entre matar. Bueno, voló el tiempo. Hoy sí que voló el tiempo, ¿no? Gracias de verdad nuevamente, don Armando, por venir y compartir sus opiniones y su conocimiento ahí de la palabra. Gracias a usted por permitirnos también estar en su casa. Ahora nos toca, Roger, lo que siempre digo, hoy voy a poder hablar. Hoy vamos a poder compartir un rato después de este programa con el doctor Armando Alducin. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nos. Chao.